El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente lléname plenamente de tu luz, de de tu sabiduría. tu sabiduría. Así sea. Así sea. Siéntese un momentico. El Evangelio de hoy nos viene a mostrar que Jesucristo le dice a los apóstoles que todos nosotros tenemos humanamente el deseo de ser los primeros, ocupar los primeros puestos, sí, y ser los más importantes. Y Jesús dijo: para el mundo los primeros y los más importantes son un grupo, pero para Dios los primeros y los más importantes no son efectivamente los que el mundo considera primero y más importantes. Y ahí está lo contradictorio. Y ahí está la diferencia entre el cristiano y el pagano. Una de las diferencias. Y Jesús viene a decir: el de ustedes que quiera ser el primero y el más importante, sea él el último y el servidor de todos. Ahora, ¿quién quiere ser el último? ¿Y quién quiere ser servidor de todos? De palabra sí. De hecho, no, nosotros queremos que nos sirvan. Pero hoy Jesucristo nos viene a demostrar qué es lo que Él quiere. Miremos, comencemos. Venga. Escuchemos cómo dice el Evangelio de San Marcos 9, versículo 30 en adelante. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Observe. Jesús va con sus discípulos. Se desplazan a Galilea, creo que iban. ¿Sí? Y van, pero no quería que nadie lo molestara. ¿Verdad que sí? Ajá. No quería Jesús que nadie le perturbara por un solo motivo. ¿Cuál era el motivo? Porque iba enseñando a sus discípulos. ¿Y qué quiere decir que no quería que nadie los perturbara, nadie los molestaba? Que para Jesús es sumamente importante la formación de sus discípulos.
Si nosotros no vemos aquí teológicamente la importancia de la formación del cristiano, la importancia de dejarnos enseñar, si Jesús quería compartir con todos, pero hubo un momento donde Él no quería compartir con nadie, que no lo molestara a nadie. Cuando estaba enseñando a sus discípulos, teológicamente significa que para Jesús la enseñanza del cristiano, la formación del cristiano es sumamente importante. Y nada ni nadie lo puede quitar ni estorbar. Pero ahorita sería el segundo punto que vamos a tocar, ese. Pero le iba enseñando, voy con el primero. Ese lo dejamos en segundo, si nos alcanza el tiempo. Vámonos con el primero. Iba enseñando a sus discípulos. Y dentro de lo que le enseñaba, muchas cosas les enseñó, pero dentro de lo que le enseñaba, vean que Jesucristo le va a enseñar la humildad, la sencillez, le va a enseñar a pasar por las pruebas, cómo se superan las pruebas. Le va a enseñar que en el camino vamos a tener tropiezos, dificultades, tormentas muy duras, pero que para el cristiano, lo está enseñando Jesús y no quiere que nadie lo estorbe, para el cristiano es importante saber cómo superar y vencer las pruebas. Que el cristiano no se rinde ante las pruebas. No rechaza las pruebas, sino las supera. Pongan cuidado, ¿qué les enseñaba? Y les decía. A ver, ¿qué les decía? Doña Lupa, aquí tenemos a Doña Lupa, ¿qué les decía? Vean la enseñanza de Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Qué bárbaro. Comenzó Jesús a decir las pruebas y dificultades que él, el leño verde, iba a pasar. ¿Qué no harán con el seco? Si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Captan? Captan que el cristiano va a pasar por momentos difíciles donde el mundo sentirá que son dueños y señores de los cristianos. Hacen con los cristianos lo que le dan la gana. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. O sea que el mundo va a querer dominar al cristiano. ¿Quiere dominar a Cristo? ¿Qué significa el Hijo del Hombre en manos de los hombres? ¿Qué van a hacer con él? Lo que quieran. Y si hicieron con Jesús lo que querían, no van a hacer con nosotros lo que quieran. Jesucristo entonces nos está diciendo qué hacer. A ver, cuando encontramos gente que nos quiere maltratar, porque al final dice los van a matar, ¿sí? Uh-huh. Y lo harán morir. Listo. ¿Quién quiere seguir esos pasos? Pero lo está enseñando y es tan importante esa enseñanza que no quiere que nadie los perturbe. Nadie. Porque Jesucristo entonces aquí nos está enseñando la humildad, la sencillez, nos enseñó a bajar la cabeza, nos enseñó a callar, nos enseñó, ¿se acuerda? Márquelo aquí, Sabiduría, capítulo 2, el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, nos enseñó cómo es que el mundo va a ser con nosotros. ¿Por dónde tenemos que pasar los cristianos? ¿Estamos dispuestos? El que ha recibido la enseñanza del maestro, sí. El que no ha recibido la enseñanza del maestro, yo de por las buenas soy muy bueno. Pero de por las malas, ustedes no me conocen. No me busquen. El que me busca me encuentra. ¿Y qué enseñó el maestro? Es que hay que ser manso, pero no menso. Esa es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es que tenemos que ser mansos. Mansos. Y al que le dé por la mejilla derecha, póngale la izquierda. Pero es la enseñanza de Cristo para el cristiano, no para cualquier persona. Los demás lo van a rechazar. Entonces miren cómo el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, decía: hagamos la guerra al que nos reprende. Ese es el mundo. El Hijo del Hombre va a caer en manos de los
hombres. ¿Y qué van a hacer los hombres? Con Cristo y con los cristianos. Escuchen otra vez. Hagamos la guerra al que nos reprende. ¿Qué van a hacer con los cristianos? Le van a hacer la guerra. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos eso, que le iban a hacer la guerra. Hagamos la guerra. De modo que el cristiano que no está dispuesto a enfrentar las guerras y superar las guerras, las pruebas, las contradicciones, no es verdadero cristiano. Y ustedes no se dan cuenta que ahora el error del cristiano moderno es: yo no le digo nada a Petronilo para no meterme en problemas. No le digo nada a la vecina para no meterme en problemas. Si veo que la gente está yendo mal y que a lo mejor veo que el hijo o la hija, el hijo siendo hombre le gusta a los hombres, pero no le digo nada para no meterme en problemas. La hija con otra mujer, pero no le digo nada para no meterme en problemas. ¿Por qué usted no va a predicar el evangelio a los vecinos? Para no meterme en problemas. ¿Por qué usted no le predica a los protestantes? Para no meterme en problemas. ¿Por qué usted no levanta la voz en contra de los que mandan a matar a los niños en el vientre de la madre? Para no meterme en problemas. ¿Y por qué los curas y los obispos no predican abiertamente? Para no meternos en problemas. ¿O no? Porque no queremos recibir la enseñanza del Maestro. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los bárbaros. ¿Y qué van a hacer? Matarlo. Antes de matarlo, el 12, estamos en el 12. No, 2:12. ¿Es la sabiduría? Sí, señor. Uh-huh. Porque violamos la ley. No, niña. 2:12, niña. Hagamos la guerra al que nos reprende. ¡Hagamos la guerra! Si quiere, usted tiene otro libro, otra latinoamericana, si hay por ahí, si no, pues, espera. Si hay otra latinoamericana, para que estén los dos. Ahorita cuando le pida la Reina Valera para los protestantes, déjala ahí. Ahorita estamos con... ¿Cuál le ponemos? ¿Qué es? Ahí también con sabiduría van los dos. Sí, ahí la tiene ya la tiene él aquí. La tiene. Ajá. Los dos. Entonces vamos a leer uno y uno. ¿Qué es lo que dice entonces? Hagámosla. Y el cristiano no está preparado para la guerra. La Biblia no se hizo para pelear. No puedo predicar a los protestantes, no me puedo defender la fe. ¿Y por qué no le dice la gente las cosas? El mundo está marchando mal. ¿Por qué usted no levanta la voz? Porque hay que ser tolerante. Y hay que quedarse tranquilo para no meterme en problemas. ¿Y dónde quedó la enseñanza del Maestro? El Hijo del Hombre va a caer en manos de los hombres y lo van a matar a bárbaro. Ah, ya entiendo. ¿Por qué no nos queremos meter en problemas? Porque nos pueden. Ahí está el detalle, digo Cantinflas. Quédese usted con la sabiduría. Y usted quédese con San Marcos. Venga usted con San Marcos. Miren San Marcos. Entonces le dice, va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a matar. Ponga que otra vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir. Listo. Entonces nosotros normalmente hasta ahí llegamos. Yo no quiero que me maten. ¿Y por qué no quiero que me maten? Porque no he leído, y si lo he leído, no me he convencido, la segunda parte, la cual llevó a Jesús a caminar con humildad y como cordero llevado al matadero enmudecía y no abría la boca. ¿Cuál fue el detalle? Escúchenlo, lo que sigue. Pero 3 días después de su muerte resucitará. Cuando la gente crea que ya son dueños de nosotros, que nos destruyeron, que acabaron con los cristianos, es cuando los cristianos comienzan a resucitar. Lo que está dicho en la iglesia,
La sangre de los mártires es semillero de santos y de cristianos. Se reproduce. Porque después de muerto al tercer día. Pero si el grano de trigo, que somos usted y yo, no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y nosotros tenemos miedo a caer en tierra y morir. Pero si cae en tierra y muere, si le dan palo, si le hacen la guerra, o si lo matan, al tercer día resucitará. Pero si cae en tierra y muere, dará fruto y fruto en. Esto no nos lo enseña nadie. Esto lo enseñó Jesús a los discípulos. Y era tan importante que no permitía que nadie les estorbara. Porque Él iba formando a los verdaderos discípulos diciéndole, van a caer en manos de los hombres. Los van a torturar, los van a matar. Pero tranquilo, tranquilo, cuando ellos crean que ya vencieron. Al tercer día van a resucitar. Si quieren hagan la prueba. Yo he hecho la prueba. Yo he pasado por esos momentos. He pasado momentos donde me han atacado, me han criticado, me han calumniado, me han tratado mal, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. He guardado silencio, no he dicho nada, pero al tercer día ha resucitado. ¿Ustedes no se dieron cuenta, por ejemplo, que hubo un tiempo que no me dejaron montar videos? 3 años. Y ustedes decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llevando más palo que una gata ladrona. Y cuando yo decía, está muerto, al tercer día ha resucitado. ¿Y por qué estoy aquí? Porque he resucitado. Porque después de que creían que me habían acabado y me habían destruido, porque no me dejaban montar, no me dejaban predicar ni nada, Dios me dio la oportunidad de nuevo. Y ahora vuelvo a predicar. Calladito de la boca. Se cumple lo que dice el maestro. Y cuando ustedes y yo pasamos por esas tormentas y esas dificultades, entonces es cuando podemos gritar que tenemos virtud probada. ¿Por qué virtud probada? Porque pasamos la prueba. Si no pasamos la prueba, no tenemos virtud probada. Y esto es lo que hace que muchas personas no trabajen en la iglesia. Porque el cura me miró mal. Ah, bárbaro, ¿no? No ha llegado a derramar siquiera una gota de sangre y ya está sufriendo porque el cura lo miró mal. ¿Por qué se va? Porque la secretaria que hay en la casa cural es una tigra. ¿Por qué se va? Porque el coordinador del grupo es una fiera, se cree el Dios de la tierra. Y lo trata a uno, me insultó delante de la gente. Cree, ¿y dónde está mi honor, mi reputación? ¿Dónde está? Yo me largo de aquí, me meto a evangélico. Porque así me tratan bien. Se da cuenta que no estamos preparados. Nadie nos ha enseñado a pasar la prueba, prepararnos para la prueba. Entonces, cualquier dificultad, los católicos somos delicaditos, por cualquier cosita pequeña, no voy más a misa. Le voy a dar mate al cura. ¿Usted va a la iglesia por el cura o por Dios? Qué desgracia más grande si iba por el cura. La peor desgracia que le puede tocar en su vida. ¿Por quién iba usted a misa? ¿Por el coordinador? ¿Por el del grupo de canto? ¿Por aquellos que se sienten dueños y señores de la iglesia? ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito. Y en la iglesia hay muchos Jaimitos, obispos, curas y laicos. ¿O no? Dueños, yo no, gracias a Dios no conozco a nadie aquí. Dueños y señores de la iglesia. Pero eso es aquí, en Guatemala y en Guatepeor. Eso en todas partes es una enfermedad. Por eso Jesucristo agarró a los discípulos y comenzó a enseñarle, mira, ustedes van a ir, cuando yo ya no esté, a ustedes lo van a agarrar, lo van a golpear, Por eso los apóstoles se dejaron matar. Pedro lo mataron con la cabeza para abajo crucificado. A Santiago le quitaron la cabeza. A San Pablo también le volaron la cabeza. Todos los mataron. La mayoría de ellos lo mataron. ¿Pero por qué aguantaron? Porque el maestro los había
formado, les había enseñado y les había dicho, tranquilo, al tercer día. Y gracias a que ellos lo aprendieron, el evangelio se extendió y se propagó por el mundo entero, que ha llegado 2000 años después a nosotros donde estamos, que estábamos tan lejos. Y nos llegó el evangelio porque cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. Y si no cae en tierra y muere, no dará. Aquellos murieron y dieron fruto, y los frutos somos nosotros. Ahora, si nosotros no morimos, mañana las nuevas generaciones no verán. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cómo está la fe en Europa? Por el suelo. Porque comenzando por los obispos y los curas, para no tener problemas, no denuncian el pecado. Para no tener problemas, no dicen nada. Y la fe de los cristianos en Europa está de picada. Las iglesias las están agarrando para discotecas, para museos. ¿Y cuánta gente va a la iglesia? 2, 3 viejitos de 100 años cada uno. ¿Y los jóvenes? Y hay que ir a evangelizar de nuevo a Europa. Europa nos trajo para nosotros el evangelio, ahora tenemos que ir a llevarle nosotros el evangelio. ¿Por qué? Porque aquellos no quisieron seguir el consejo del maestro, la enseñanza del maestro. Van a caer en manos de los hombres, lo van a maltratar, lo van a matar, pero al tercer día van a resucitar. Entonces no quieren, y por eso guardan silencio, y por eso no se quieren meter en problemas con nadie. Entonces el secreto ahora del cristiano es tolerancia con todo. O sea, que cada quien haga lo que le dé la gana. Si se va para el infierno, que vaya para el infierno, pero usted no se meta en problemas con nadie. Tranquilito. Ahí está la desgracia. Y por eso el evangelio no se extiende. Pero hoy Jesucristo entonces comienza a enseñar. Venga, sabiduría. ¿Cómo es? El 12, otra vez. Persigamos al justo. ¿Qué dice el mundo? ¿A quién van a perseguir? ¿A los malandros? No, los malandros hacen lo que quieran. ¿Ustedes no han visto en Venezuela cómo está ahorita la cosa? Están en el poder. La gente habla y ¿quién lo persigue? ¿Quién hace algo? Nadie. Pero que sea una persona buena que esté haciendo algo, de una vez lo eliminan. ¿Y eso? Y el comunismo se está apoderando. México no está lejos de eso. Nosotros vamos queriendo salir y ustedes van queriendo entrar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sarna con gusto no pica. Y si pica no mortifica. Nosotros ya pasamos por ahí. Ustedes no lo saben. Algún día lo sabrán después con el tiempo. Pero bueno, el comunismo está agarrando el mundo entero. Y va destruyendo, matando y haciendo que el mal siga por delante. Apoyan el mal abiertamente. No pasa nada. Pero agarre un cristiano, un católico, agarre a ser político, a ver si lo dejan. Ni los mismos católicos lo apoyan. No, ni los mismos católicos lo apoyan. ¿Por qué? Porque apoyamos lo malo. Pero al justo hay que hacerle la guerra. Y este es el problema que tenemos. ¿De nuevo? Persigamos al justo. Esa es la ley del mundo. Por eso hay pocos justos. Por eso hay poca gente buena. Porque la ley del mundo es. Persigamos al justo. Esa es la ley del mundo. ¿Y quién quiere ser perseguido? Nadie. Mejor me meto ateo. Mejor me quedo al margen. Siga. Que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar. ¿Por qué hay que perseguir al justo? Porque nos molesta. ¿Cuál es la molestia? Porque se opone a nuestra manera de actuar. Porque con el ejemplo, porque con la palabra, le dice, eso no está bien. Vaya, dígale a usted un borracho, deje de tomar licor. Vaya, dígale a un drogadicto, deje de tomar licor. Le mienta a la madre y a usted qué le importa. Y en Venezuela hay una frase, no sé si ustedes la usan aquí. En Venezuela dice, no sea sapo. ¿A usted qué le importa? Y ya.
Y con eso, muera callado. Listo. Vaya, dígale a usted a alguna persona que esté haciendo algo mal. Mire, usted está viviendo en adulterio, ¿a usted qué le importa? Mire, usted está viviendo en concubinato, cásese, no se meta en mi vida, no se sapo. Y así dice la Biblia, hagámosle la guerra justo porque... ¿Por qué? Porque se opone a nuestra forma de actuar. ¿Y qué más? Pues nos echa en cara las faltas contra la ley y nos reprocha el no comportarnos conforme a nuestra educación. Eso lo hace un cristiano. El cristiano no es capaz de quedarse callado. Como dice Isaías cuando una persona queda callado. Perro mudo, incapaz de ladrar. El cristiano no puede quedarse callado ante las injusticias, ante el pecado, ante la maldad. Tiene que hablarlo, decirlo. ¿Por qué mataron a Jesucristo? Por eso. ¿Por qué mataron a Juan Bautista? Le quitaron la cabeza. Se atrevió a decirle al rey Herodes que estaba viviendo en adulterio. ¿A quién se le ocurre decirle al presidente, al rey, que está viviendo en adulterio? Con razón le quitaron la cabeza. Solo lo hace un cristiano, solo lo hace un creyente. ¿Y por qué ahora los cristianos están callados? Porque no son cristianos de verdad. Porque son cristianos de puro título, pero no son capaces de levantar la voz. Y cuando hay a lo mejor una caminata a favor de la vida, no salen. Y cuando hay que apoyar el bien, no salen. Y los que apoyan el mal, sí salen. ¿O no? Díganme que no. En el mundo entero estamos minados de eso. Se necesita entonces dejarnos enseñar de nuevo por el maestro. Vamos a caer en manos de los hombres. Van a hacer con nosotros lo que quieran. Pero, ¿y cuál es la ventaja? Que al tercer día vamos a resucitar. O sea, que después de que ellos crean que estamos vencidos, que nos han derrotado, va a resurgir la vida cristiana. Van a resurgir los verdaderos cristianos. Ustedes pasaron por aquí con la cristiada que llama, ¿no? Cómo les tocó de duro, ¿no? La historia de ustedes. Y eso trajo un resurgir de cristianos. ¿Pero cuántos murieron? Muchos. Pero fueron valientes por la fe. ¿Creyeron? ¿Fueron capaces de hacerlo? ¿Y ahora qué pasa con los otros mexicanos? Ya no tienen sangre de cristianos, ¿cómo es? Cristero. De cristeros. ¿De cristeros ya perdieron la sangre de cristeros? No, ¿qué pasa, hermano? Jesucristo entonces nos enseña, si es verdad, hagámosle la guerra al justo porque nos saca en cara nuestros pecados, nuestra maldad. O sea que esa es la tarea del justo. Abrirle los ojos al ciego, que el sordo escuche. Y eso se refiere de la vida espiritual. Que la persona que vive en pecado abra los ojos y se dé cuenta que eso es malo. ¿Quién le puede hacer ver eso? Un cristiano. Que escuche la palabra de Dios. ¿Quién le puede enseñar eso? Un cristiano. ¿Pero dónde están esos cristianos? Si ustedes esperan que lo hagan los curas, y los curas esperamos que lo hagan los laicos. Se tiran la pelotica. Así como un día que llegó el Rey León, estaba en la fiesta de los animales y el Rey León dijo, se acabó el agua. El animal más feo se va a buscar agua. El sapo mira al murciélago y el murciélago mira al sapo. El sapo se infla y le dice, ¿qué me miras? Agarre la vasija y vamos. Ahí estamos nosotros. Dice el cura, que vayan los laicos. Que lo hagan los laicos, es el tiempo de los laicos, que los laicos hablen, que los laicos digan que es pecado, denuncien el pecado. Los laicos den la vida por la fe. Los laicos, que lo hagan los curas. Que lo hagan ellos, que sean los curas los que levanten la voz, que sean los curas que sean capaces de dar la vida por el evangelio.
¿Y qué dijo el sapo? ¿Qué me mira? Agarre la vacía y vamos. ¿Por qué no lo hacemos los curas y los laicos? ¿Por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué le dejamos la tarea a los demás? Los primeros cristianos todos lo hacían. Vamos a luchar sin miedo, sin temor. Necesitamos hombres cristianos valientes, cristeros valientes, capaces de creer y defender lo que creemos. Primero con el testimonio, segundo denunciando el mal, sabiendo lo que nos espera. Sí, sabemos que nos espera la muerte, pero sabemos que después de la muerte nos espera la resurrección. Por eso Jesucristo no tuvo miedo a la muerte. Y les decía, ¿se acuerdan? No tengan miedo. Matan. Lo sabía, que nosotros sufrimos de eso. Ténganle miedo a los que pueden matar. Y nosotros al revés. ¿A quién le tenemos miedo? A los que matan el cuerpo. A los que matan el alma. Los que nos invitan a fumar droga, a tomar, a prostituirnos, a caer en el pecado. A eso no le tenemos miedo. Esos son nuestros amigos. ¿O no? Le tenemos miedo a los que matan el cuerpo. A eso sí le tenemos miedo. A los que matan el alma. ¿Usted ha visto a alguien tenerle miedo al que lo lleva al pecado para matar el alma? Esta persona, no, con esta persona no, porque esta persona me va a llevar a mí a los vicios. No, con esta persona no, porque esta persona me va a llevar a la discoteca. Esta me va a llevar a fumar droga. Esta persona no, porque esta persona me va a llevar a matar, a robar. Con esta persona no. ¿Qué? Mentiras. Esos son nuestros amigos. Seguimos entonces con el Evangelio de San Marcos. Venga. Jesucristo va a enseñar a los apóstoles y le va a enseñar, y tienen que pasar por momentos difíciles. Y para eso hay que ser humilde, hay que bajar la cabeza, como el Hijo del Hombre. El hombre más hombre que pisó esta tierra no se defendió, bajó la cabeza. Dijo las cosas como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Lo mataron, pero al tercer día se cumplió, resucitó. No tuvo miedo. Allá tenemos que llegar nosotros. Jesús se lo enseñó a ellos clarito. A ver, otra vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. Listo. Le enseñó a ser humildes, a bajar la cabeza, a perder, perdiendo también se gana, a morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, pero con la fe, con la confianza firme en la promesa de Dios, al tercer día resucitaré. Listo. Después de la tempestad viene la calma. Después de la noche viene el día. Después de las dificultades, entonces viene la paz. Listo. Le enseñó eso. ¿Y adivinen qué? ¿Será que los discípulos aprendieron la enseñanza? No la aprendieron. Jesús enseñó la humildad, la sencillez, bajar la cabeza, aprender a perder, a caer en tierra y morir. ¿Y qué pasó? Dale. De todos modos, los discípulos no entendían nada de lo que... No les convenía entender. ¿No entendían? Nada de lo que les hablaba. Claro. ¿Cómo se le ocurre? Este está loco. Nosotros pensábamos que siguiéndolo a él íbamos a ser los primeros. ¿Se acuerda que después van a pelear por el primer puesto? Y nosotros pensábamos que íbamos a tener muchas cosas. No entendemos nada. Pero ojo, escuche. Y tenían miedo de preguntar qué quería decir. Tenían miedo de preguntar qué quería decir. O sea, que le tienen miedo al Señor. ¿Le tienen miedo a Dios? Dígame, ¿no es la experiencia del cristiano? ¿Le tenemos miedo a Dios? Y con Dios, no. Yo mejor con Dios no, de lejitos. Dios de lejitos. ¿Le tenemos miedo a Dios? Miedo a la oración. Miedo a leer la palabra de Dios. Hasta ir a misa ya tenemos miedo. La gente ya no quiere ni eso. ¿Qué pasa? Tenemos miedo a escuchar al Señor, a preguntarle al Señor, cuando tengo una inquietud, cuando tengo miedo, hablarle a Él y decirle, Señor, me pasa esto, tengo estos temores, estas dudas, Señor, ayúdame. No buscamos la ayuda del Señor. ¿Y qué pasó? Pongan cuidado lo que pasó. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús les preguntó. Lupita, ¿qué le preguntó Jesús?
¿De qué venían discutiendo por el camino? Se supone que Él les enseñó que iba a caer en manos de los hombres, que los hombres los iban a matar y que al tercer día iban a resucitar. De eso tenían que ir hablando en el camino, porque eso fue que le enseñó el maestro. Pero miren la decepción del maestro. ¿De qué habían discutido? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. La enseñanza del maestro les entró por aquí y les salió por aquí. En vez de discutir cómo era que la cosa, cómo es que vamos a vivir entregando la vida por Dios, a ellos se les olvidó el morir, el ser entregado en manos de los hombres. A ellos entonces lo que le venía en la cabeza era lo mundano. ¿Quién será el más importante entre nosotros? ¿Quién será el más importante? Esa enfermedad de los apóstoles, de ver quién era el más importante, todavía no se ha sanado en la iglesia. Ese virus todavía continúa. Los catequistas buscan ser los primeros, no en catequizar, sino en tener poder en la iglesia. Los grupos de apostolados luchan por ver quién tiene más poder en la iglesia. ¿Quién se la lleva mejor con el cura, con el obispo, con el cardenal? ¿Quién se la lleva mejor con quién? ¿Quién tiene más poder? Luchan por ver quién es el más importante. Entre los curas, igual. Y entre los obispos, ni se diga. Esa enfermedad está entre los apóstoles. Por algo Jesucristo lo dejó escrito. Esto no es casualidad. Eso tiene una razón teológica. Porque esa es la enfermedad de todos los cristianos. Creernos los más importantes. Y buscar los primeros puestos. Esa es la crisis que hay en la iglesia hoy día. Porque cuando Jesucristo enseñó a morir y ser los últimos, que ahorita lo va a decir, y los servidores de todos, en la iglesia se acabó eso. Ahora en la iglesia se busca es quién es el más importante. Y comenzaron a preguntarse, ¿y quién era el más importante? Habían peleado en el camino, habían discutido en el camino. ¿Quién era más importante? Eso todavía sigue discutiéndose en las iglesias, en las parroquias. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el amigo más íntimo del cura? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que manda más en la parroquia? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: vuelve a enseñarles. Tiene paciencia, método de enseñanza, paciencia, constancia, perseverancia. Jesús está enseñando el método de enseñar. A pesar de que no entendieron nada, a pesar de que estaban pensando todo lo contrario, en vez de decir, perdí el tiempo, volvió y se sentó y comenzó a enseñarle. ¿Y qué les enseñó? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué enseñó el maestro? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué fue lo que enseñó el maestro? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Jesucristo enseñó. ¿Ah? Está bajándose la pila. Se lo detengo porque la pone. Vamos a aprender. Jesucristo enseñó. Si alguno quiere ser el primero, que se haga. Ese puesto de último no existe en la iglesia. O sea, es desocupado, porque nadie lo quiere ocupar. Y dice Jesús, el que quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor. O sea, al humilde Dios lo y al soberbio Dios lo humilla. Pero nosotros, lo dijo Jesús hace 2000 años y todavía no lo hemos aprendido. El que quiera ser el primero para Dios, no para los hombres. El que quiera ser el primero para Dios, que se haga el último. El calladito, el que soporta, el que aprende a perder, el que aprende a callar,
el que no busca honores, el que no busca puestos, el que no busca lugares, el que trabaja por amor a Dios en el último lugar. El que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy no quiere servir, sino que le sirvan. Y Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros tenemos que servir como cristianos. Pero servir para bien, no servir para mal. Porque hay dos maneras de servir. Servir para bien y servir para mal. Y nosotros tenemos que aprender a servir para bien. Que se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué tal si en las iglesias estuviera eso? ¿Qué tal si en la iglesia existiera eso? Pero no, eso no existe en la iglesia. Muy pocas veces existe. O mejor, no soy pesimista. Sí existe gente que quiera vivir el evangelio, pero son pocos. Y no se notan. ¿Quiénes son los que mandan en la iglesia? Los que ocupan los primeros puestos. Los que buscan los primeros puestos. Los que quieren ser más importantes sin servir. Los que quieren ser más importantes sin ser los últimos. Pero no lo digo yo. Eso está escrito. En tercera carta de San Juan. Si quiere, búsquelo usted. Tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Viene a decir, a felicitarlo por el amor que tiene. Pero luego viene a decirle que hay un problema. Hay un problema en la iglesia, comenzando por los obispos, siguiendo por los curas y terminando por los laicos. ¿Cuál es el problema? No recibir la enseñanza del maestro. Es de las últimas cartas, de las últimas. No recibir la enseñanza del maestro. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Pero vean el retrato de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Llámense cura, llámense obispo, llámense laico, a mí qué me importa. La Biblia es palabra de Dios y es para todos. Y todos tenemos que vernos reflejados allí y todos tenemos que escuchar la enseñanza del maestro. Y es la enseñanza del maestro. Escuche. Tercera carta de San Juan, tercera. Ahí siga buscándolo. Más adelantico. Si está en la primera, viene luego la segunda y después viene la tercera. Ahí me metico. Entonces, el capítulo 1, versículo 5. Ahí ustedes van a ver cómo San Juan felicita. Ahí, la tercera. Sí. 1, 5. Ajá. Obras fielmente en todo lo que haces con tus hermanos, y más aún... Otra vez. Hermano, obras fielmente en todo lo que haces con tus hermanos. Estás sirviendo a los hermanos. Como dice el Evangelio, el que quiera ser el último, que se haga el servidor, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Bueno, obra fielmente cuando sirve a los hermanos. Repítalo. Hermano, obras fielmente. Obra fielmente cuando un cristiano fielmente. En todo lo que haces con tus hermanos. Cuando sirves, cuando trabajas por los, cuando luchas por hacer el bien en los hermanos. A eso hemos venido. No a ser servidos, sino a servir. Cuando yo sirvo en la iglesia, sea en el grupo de canto, sean los que reciben la gente en la iglesia y le dicen bienvenido, sean los que recogen la ofrenda, a mí qué me importa, sean el que barre la iglesia, a mí qué me importa. Cuando sirvo a los hermanos, fielmente, estoy haciendo el trabajo de cristiano y estoy siendo santo en ese trabajo si lo hago por amor a Dios. Repítelo y sigue. Hermano, obras fielmente en todo lo que haces con tus hermanos. Sigue. Y más aún cuando son hermanos que llegan de otro lugar. Ahorita que está de moda la gente que está saliendo de los países, ¿no? Que ya México es un centro donde llega mucha gente de otra parte. Entonces dice, qué bonito cuando usted sirve a los hermanos, pero muchísimo más bonito cuando usted sirve a los hermanos que vienen de otro. Por ejemplo, ¿verdad?
8 millones de venezolanos que han tenido que salir por el hambre y la miseria. Y han llegado la mayoría a México para pasar a... Y hay cristianos que los han atendido. Les felicito. Dios tiene la corona del reino para ustedes. Y muchos de ustedes le han dado comida. Otros le han dado posada. Y si no tienen posada, le pagan un hotel, le pagan algo. Les felicito. Dios a través de su palabra hoy dice, esos son mis cristianos, esos son mis creyentes, esos son mis hijos, esos son los que aprendieron que el más grande y el más importante es el servidor de todos, pero sobre todo aquellos que vienen de otros lugares. Pero no vayamos tan lejos. A veces viene gente de otro lugar a la parroquia. ¿Y este quién será? Este bicho raro. ¿Vendrá a hacerme daño? ¿Vendrá a quitarme el puesto? ¿A qué vendrá? Cuando llega un catequista nuevo, tratémoslo mal. Cuando llega un integrante al grupo de canto, si sabe cantar mejor que yo, vamos a hacer la guerra para que se largue. No me va a quitar el puesto a mí. Si sabe tocar mejor guitarra que yo, me vas a arrochar el puesto. No, que antes de que agarre fuerza. Eso es lo que hacemos en la iglesia. ¿Eso es lo que está mandado? No. Pero bueno, entonces aquí el Señor dice, sobre todo el servicio que ustedes hagan, vienen de otros lugares, sea su parroquia o sea su país. Ahí es donde se mira quién es cristiano, quién es creyente, quién obedece al Señor. Sigue. Ellos hablaron de tu caridad. Ellos cuentan, dice, encontramos en México gente, y lo digo porque me lo han dicho a mí, viajo en todos los países. Cuando llego a Estados Unidos, cuando llegué a México, hubo gente que me recibió en la iglesia, o que me recibió en su casa, o también dice, hubo gente que no me recibió. Dormimos en la calle y la gente pasaba y nos miraban como perros. Bueno, los perros ahora tienen mejor. A los perros lo atienden mejor y lo reciben, y a los perros le buscan comida. A nosotros no. De las dos cosas, de las dos me han informado. Y Dios lo sabe. Y Dios lo ve. ¿Quién le va a ocultar a Dios eso? Nadie. Sigue. Ante la iglesia reunida. Ante la iglesia, porque estamos hablando de nosotros cristianos. Los paganos no nos importa. Nos importa somos nosotros los de la iglesia que estamos reunidos escuchando la palabra de Dios. A ver si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si lo estamos haciendo bien, aplausos, nos espera la corona merecida. Si lo estamos haciendo mal, a convertirnos, a corregir y decir, Dios mío, ¿por qué yo no me he dado cuenta de esto? ¿Por qué yo perdí la oportunidad de servir a los hermanos? Si para eso Cristo me buscó, para eso Cristo me dio la oportunidad de estar en la iglesia, para eso yo voy a misa para escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué soy tan terco, más tapado que una mula? Ahora, escuche lo que viene. Respire profundo. Porque recuerde que Jesús le dijo, el que quiera ser él primero. O sea que en la iglesia todos queremos ser los. Bueno, Jesús dice, y el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Pero vean que eso no lo aprendieron a pesar de que el maestro lo enseñó. Harás bien proporcionándoles como para Dios lo que necesitan para proseguir su viaje. Bueno, o sea que hay que hacerle el bien a la gente como si fuera el mismo Dios. O sea que no podemos ver a la persona, sino que más allá de la persona vemos a Dios. El que recibe a uno de estos, a estos niños, ¿me recibe? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Usted ha recibido a Dios? ¿Le ha dado de comer a Dios? ¿Nunca ha venido a mi casa? ¿Cómo que no? ¿Nunca se lo ha encontrado en la calle? Seguro que todos ustedes se han encontrado a Dios en la calle. Seguro que sí. Que no se hayan dado cuenta que Dios es otra cosa. Que usted haya creído que sea un mendigo es otra cosa. Pero ahí está Dios, para probar a ver su fe. ¿Cuántas veces lo ha dejado ir con hambre? ¿Cuántas veces lo ha rechazado? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Dijo un hombre un día, yo no sé si Dios existe o no existe. Estoy dudando si Dios existe o no existe. Y en esa duda me voy a reflexionar y se fue para el monte, para la montaña a reflexionar. Se subió en un árbol y se puso a pensar, Dios mío, ¿será que usted existe o no existe? Ya estoy cansado. Ayúdame,
Quiero reconocer si existe o no existe. Y en eso escuché una bulla y venía un animal que era un zorro arrastrándose. Le faltaba una patica, estaba herido y arrastrándose medio muerto. Y dijo el hombre, pobre animalito, se va a morir. ¿Y cómo era ese animal para cazar? ¿Y cómo era ese animal para vivir? ¿Cómo no se ha muerto? Y el animalito se echa allí y al rato escucha otro ruido y venía un tigre. Y en la jeta traía un pedazo de lapa. Un pedazo de lapa. Y pasó el tigre cerquita del lobo querido y dejó el pedazo de lapa y siguió. Y el zorro llegó, se arrastró y comió de la lapa y el hombre dijo, ¡naguara! ¡Qué increíble! Eso tiene que ser Dios. Eso tiene que ser Dios. ¿Será Dios de verdad o no será Dios? En eso él tiene un sueño y se encuentra con Dios y le dice, Señor, una pregunta. ¿Quién mandó al tigre a llevarle comida al lobo? Dijo el Señor, yo. Porque yo me preocupo hasta lo de los animales. Dijo, qué maravilla, Señor. Qué fantástico. Y yo que estoy dudando de ti. Gracias, Señor. Gracias. Y en eso despierta. Y dice, sí. Uy, sí, es Dios, sí, es verdad. Dios es grande y poderoso, mira. Le dio comida a eso. Caramba. Se va a la casa y dice, voy creyendo que Dios existe. Y cuando va, encuentra en un tonel, no sé cómo dicen ustedes, donde meten la basura, la basura, escucha un ruido, un llanto y era un niño. Y un niño llorando, lo habían tirado a la basura y el niño llorando y lloraba de hambre. Y el hombre dijo, y voy a darme cuenta si Dios existe. Porque si era verdad que Dios existe y le dio comida al lobo, tiene que darle comida al niño. Y se escondió detrás de un palo a ver cuándo Dios venía a darle comida al niño. Y el niño llore, y el niño llore. Y dejó de llorar al niño. Y el hombre se fue a ver y el niño se había muerto. Se va furioso. Y llega y se acuesta. Cuando está dormido tiene un sueño y le dice a Dios, Señor, una preguntita. ¿Por qué al lobo sí lo alimentaste? Le mandaste el tigre para que le diera comida. ¿Y por qué al niño no lo alimentaste? Lo dejaste morir de hambre. ¿Qué clase de Dios eres? Y le dice Dios, ¿se acuerda del lobo? Sí. ¿Se acuerda que no lo dejé morir de hambre? Sí. ¿Cómo? Le mandé un tigre. Le mandaste un tigre, Señor, que le diera comida. Dijo, perfecto. ¿Se acuerda del niño? Sí. ¿De qué lloraba? De hambre, Señor. ¿Y por qué lo dejaste morir, Señor? ¿Por qué? Dios, yo no lo dejé morir. Yo te mandé a ti para que le diera comida al niño. Y tú lo dejaste morir sin vergüenza, vagabundo. El tigre hizo su trabajo. Tú no hiciste el trabajo. ¿A cuántos ha dejado morir de hambre? Y no has reconocido que Dios te está poniendo a prueba. ¿Cuántas veces no has podido reconocer que ahí está Dios en esa persona? ¿Qué te falta? Fe. Pero no solamente eso. Vean cómo no solamente no vemos a Dios en el hermano, sino que incluso, queridos hermanos, incluso estamos buscando los primeros puestos en la iglesia y es el gran problema que existe hoy día en la iglesia de Cristo. Por no escuchar la enseñanza del maestro. Vean. En realidad, por su nombre se pusieron en camino, sin aceptar. Debemos acoger a tales hombres, haciéndonos sus cooperadores en la obra de la verdad. Tenemos que aceptarlo. A la hora de la verdad, nosotros tenemos que aceptarlo. Siga. Escribí unas... Escuche. Respire profundo. Aquí viene. Escribí unas palabras a la iglesia. Escribí unas palabras a la iglesia. Pero Diótrefes, escuchen, pero Diótrefes, que está ansioso por presidirla, que está ansioso por presidirla, significa el ser, el jefe.
el jefe. Pero Diótrefe, que quiere ser el jefe, que busca los primeros puestos, que quiere mandar en la iglesia, no reconoce nuestra autoridad. no reconoce la autoridad de Dios. ¿No la reconoce? Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos no los deja y los expulsa de la iglesia. Bárbaro. Dice que Diótrefe, y ese Diótrefe eres tú, eso soy yo, estamos dentro de la iglesia queriendo los primeros puestos, queriendo ser el primer lugar, queriendo ser los jefes, y ni hacemos ni dejamos hacer. Ni obran, ni dejan que lo hagan. Y aquellos que lo quieren hacer, ¿qué hacen? Léalo. Y los expulsa de la iglesia. ¿A quién? A los que quieren hacerlo, ¿cómo es? A los que quieren recibirlos no los deja y los expulsa de la iglesia. Díganme, ¿no se repite la historia? Hay obispos, hay curas y hay laicos que buscan los primeros puestos y buscan la autoridad y el poder y abusan del poder y la autoridad y ni practican la caridad, dejan que otro lo practique. Y si lo quieren practicar, lo expulsan de la iglesia. Ni viven el evangelio, ni dejan que otro lo viva. Y cuando alguien lo quiere vivir, lo expulsan de la y ni predican la palabra de Dios, ni dejan que otro la predique. Y si alguien la quiere predicar, lo expulsan de la. Hay catequistas que no predican la palabra de Dios. Hacen dinámicas y juegos con los niños de catequesis. Y cuando llega un catequista que quiere predicarle a los niños la palabra de Dios, ¿qué hacen con él? Lo expulsan de la iglesia. Y no me digan que es mentira. Porque eso se hace aquí, en Guatemala y en Guatepeor. Y no hablemos, los curas que están confesando, aprovecho que están confesando. Y los curas, si viene otro cura, entonces no lo dejo predicar, entonces tengo celo apostólico porque a lo mejor Dios le ha dado otro don distinto, porque todos tenemos dones distintos. Y entonces yo no puedo permitir que éste venga a predicar. Ni hace, ni deja hacer. O incluso obispos, porque yo soy el que mando, yo tengo la autoridad aquí, yo soy el obispo. Pero viene a predicar el Padre la palabra de Dios, a mí que me importa, yo soy el que mando, no entra mi Dios y punto. Ni hace, ni deja hacer. ¿Y no le ha pasado con los curas, por ejemplo, que un laico que quiere predicar la palabra de Dios, el cura le dice, pues no va a predicar porque aquí que mando soy yo. Y para usted predicar tiene que tener el permiso mío y no tiene permiso porque aquí mando yo. Diótrefe ni lo hace ni deja hacerlo. Y si la otra persona lo quiere hacer, lo expulsa de la iglesia. ¿O no? Pero no le cuenten esto a los curas y a los obispos porque se ponen bravos. Pero eso no son todos, gracias a Dios. Ustedes saben que no son todos. Porque si fueran todos no estuviera yo aquí. Si estoy aquí es porque el Padre me dio permiso, porque el obispo me dio. Estoy hablando de los que no. ¿Sí me captan o no? Porque hay de todo en la casa del Señor. Hay de todo. En los laicos también hay de todo. Hay laicos que son cristianos, honorables, ejemplares, que en vez de restar suman. Venga, claro, venga, usted me ayuda. ¿Cómo no? Usted es un apoyo muy grande. Esto yo no lo sabía. Estas ideas que usted trae son renovadoras para la iglesia. Venga, claro que sí. Deme idea. Vamos a seguir trabajando unidos. Claro que sí. ¡Qué emoción! Yo veo, por ejemplo, ahorita la emoción de los sacerdotes compartiendo conmigo. Fuimos y comimos y qué emoción compartiendo. Yo emocionado con ellos. Ellos emocionados conmigo. ¡Qué lindo! Miren cómo se aman. ¿No era la primera comunidad cristiana? Pero también he llegado en parte donde el cura me mira
Lárguese de aquí, no lo quiero ver. Aquí yo tengo celo apostólico. Si la gente quiere escuchar la palabra de Dios, se la predico yo, pero nunca la predica. ¿Qué pasa? Nos estamos olvidando que los primeros puestos no los agarramos por abuso de autoridad. Los primeros puestos los agarramos siendo los últimos y los servidores de todos, según Dios. Esa enfermedad está en la iglesia y tengo que denunciarla. Y tenemos que mejorarla y tenemos que cambiar todos, porque ese es el querer del Señor. Venga usted, sigue usted. El que me recibe. No, más atrás. Bien, digamos, más atrás. Muy bien. Después, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. ¿Lo traduzco en castellano? El niño tenemos que ser nosotros. Y el que recibe al niño tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser el niño. ¿Qué es un niño? Humilde, sencillo, no es complicado, no se la pasa llevando cuenta del mal. Es el niño, usted ve que inocente, tranquilo, lo pelean, ya, sonríe, llora y más nada. Y depende de, no se puede defender. El niño guarda silencio, el niño no voy a buscar una pistola y le voy a matar, voy a mandarle a los sicarios para que lo maten. No, el niño sale llorando y se va y llora y después sigue. Ya. Bueno, el niño, ser humilde como un niño, manso como un niño, sencillo como un niño, la sencillez de un niño. Así tenemos que ser nosotros. Pero segundo, tenemos que ser de aquellos que sean capaces de recibir a los humildes como los niños. El que recibe a un niño de esto me recibe a mí. O sea que nosotros tenemos que ser capaces de recibir a los humildes, no rechazarlos. A los pobres, no rechazarlos. A los sencillos, no rechazarlos. Recibirlos. Porque al humilde Dios lo enaltece y al soberbio Dios lo humilla. Entonces, queridos hermanos, ¿a quién recibimos nosotros? ¿A quién tratamos bien? ¿A los humildes? ¿A los sencillos? ¿A los pobres? No. Recibimos bien y tratamos bien a los ricos, a los poderosos, a los que tengan poder, a los que tengan autoridad, y nos hacemos rosca de ellos, amigos de ellos, para tener influencia, para tener poder. Y los humildes y sencillos son basura, esos son desechables, eso no nos sirve para nosotros. Así no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio, pueblo cristiano. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ese no es el Evangelio. Y aquel que reciba a un niño, o es decir, a una persona humilde, sencilla, a un pobre, a una persona indefensa como un niño, el que lo reciba a él, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Continúa Jesús diciendo que de los pobres es el reino de los cielos, de los humildes, de los sencillos es el reino de los cielos. O sea que no tenemos que nosotros cambiar el Evangelio, sino al contrario, estrenar el Evangelio, obedecer el Evangelio, no ser como los apóstoles, que Jesucristo les enseñaba una cosa y por el camino iban peleando por otra cosa. ¿Quién quería ser el primer puesto? Quitemos ya eso, que esa iglesia es de los primeros puestos, de los honores, de los abusos de poder. Destruyamos eso. Los soberbios Dios los humilla. Seamos de la iglesia sencilla, los humildes Dios nos enaltece. La iglesia de los niños, la iglesia de los humildes, de los sencillos, y la iglesia que recibe, ayuda, apoya, cuida a los sencillos y se preocupa por ellos. Ese es el Evangelio de hoy. Yo no sé cómo hacer para inyectarles este Evangelio. Si lo toman en cuenta bien, si no lo toman en cuenta, ese es el problema de ustedes. Y voy a terminar. ¿Se acuerda que les dije que había una segunda enseñanza? Que Jesucristo iba por el camino y no quería que nadie lo molestara. Versículo 2, ¿cómo es?
Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Vean la importancia de la enseñanza. Laicos, ¿qué está pasando con ustedes que no se dejan enseñar? Que no se preocupan por formarse. Los doctores quieren estar actualizados en su carrera. Los abogados actualizados en su carrera. Todos actualizados en su carrera. ¿Y usted como cristiano? ¿Cuál fue la última enseñanza que recibió? Cuando tenía 15 años y estaba en la catequesis, padre. De ahí no volvió a retiros, a talleres de formación, escuelas de Biblia, nada de eso. ¿Por qué no se deja enseñar? Si Jesucristo está mostrando teológicamente que un cristiano se tiene que formar, se tiene que dejar enseñar. Antes había excusa. Antes usted tenía que ir a la universidad a formarse. Ahora la universidad llegó a su casa. Solamente usted prende el celular y pone Padre Luis Toro en YouTube. Y agarra la Biblia y en su casa donde esté. O en el carro. Trailero, fui a Estados Unidos, por allá unos traileros. Una parte más allá de California, no me acuerdo cómo se llama por allá. Y me decía, padre, nosotros todos los traileros, sus enseñanzas. Y en el tiempo que vamos escuchando la enseñanza. Y cuando hay un lugar donde paramos a comer o a descansar por las horas que no podemos viajar mucho, y entonces ahí nos llamamos o nos encontramos y nos preguntamos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y así vamos formándonos. Qué bonito, ¿no? ¿Qué está pasando con los cristianos hoy día que no se quieren formar? El que no se forma, se deforma. Pero hay tanta oportunidad. ¿Cuántos sacerdotes están dando el evangelio del día? Aquí tenemos uno mexicano que se llama Cornejo, algo así. Arturo Cornejo. Y hay otros sacerdotes más. Está el padre Marco Galvi, que también, mi sobrino, que también da el evangelio del día. Y hay otros más que yo soy malo para recordar. Pero, Carlos Yepes, padre Chucho, Ricardo López, Cancelado, el padre Javier, el otro, ¿cómo es que está, el pollito? El que usted me dijo, el que mandamos un mensaje hace rato. El padre Byron. Bueno, hay ¿cuántos padres? Ahí tenemos. Marco Galvi, solamente usted lo que tiene que agarrar el celular, ponerlo o el televisor y comenzar a formarse. No, de ahí usted puede aprender. ¿Por qué no lo hace? Por la pereza espiritual que reina. Antes tenía excusa, ahorita no tiene excusa. Ahorita llega a su casa si usted quiere. Es más, usted puede suscribirse, le da la campanita. Cada vez que el padre Toro monte un video nuevo, el celular le avisa. ¡Pim! Un video nuevo. Pero dele la campanita. Si no le da la campanita, no le va a avisar. ¿Por qué no lo hace? Jesucristo mostró la importancia. No quiero que nadie me fastidie, porque para mí lo más importante es que los cristianos se formen. Que los catequistas se formen. Que los grupos de apostolado se formen. Que los carismáticos se formen, que los cursillistas se formen, que los del camino, que los emausianos, que los legionarios de María, que los grupos de apostolado, que los grupos de canto se formen. Y el que no se forma, se deforma. Ese es otro virus que hay en la iglesia. La gente no se quiere formar, no quiere dejarse enseñar. Y ustedes se dan cuenta cómo teológicamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26, se acuerda que un día el Espíritu Santo guió a Felipe y lo llevó a un lugar donde estaba un etíope, ¿se acuerda? Y que el etíope iba en el carro, ¿no se acuerdan ustedes o no estaban con eso? Iba leyendo un pasaje de la Escritura, vamos a ver cómo que dice. 8:26, ¿no? El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, vete a eso del mediodía al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Está desierto.
Se puso en camino y se encontró con un etíope, funcionario del palacio de Candaces, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios Estaba buscando de Dios el hombre, el etíope. y regresaba sentado en su coche, leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo las escrituras al profeta Isaías. Escuche. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta él, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la pregunta? A veces leemos pero no entendemos. El etíope le va a decir que él es un católico. A veces lee pero no entiende nada. Era católico el muérgano. Ponga cuidado. El etíope contestó: si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Lee pero no entiende nada. Pero la Biblia nos da una enseñanza teológica. ¿Cómo voy a entender si no hay quien? Eso se llama formación. Eso se llama dejarse formar, dejarse enseñar. Necesitamos quien nos lo explique. La Biblia está diciendo que nadie, ni los protestantes, ni los católicos, pueden agarrar la Biblia y leerla por su cuenta. Que necesita a alguien que se la explique. Porque algo tan sencillo, no vayan a ver ustedes, observen, que no era que estaba leyendo un pasaje muy duro. ¿Cuál era el pasaje que está leyendo? Siga. E invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: A ver si ustedes lo saben o no. Seguro que ustedes lo saben. como una oveja fue llevada al matadero, como un cordero mudo ante el que lo trasquila, así él no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando? ¡Ve que ustedes sí saben! Naguará. Algo sencillo, ¿verdad? Pero vean que el etíope no lo sabía. Ponga cuidado. Lo humillaron y le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe. Aquí está la pregunta. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta al decir esto? Estaba bien tapado. Estaba bien tapado. Porque ustedes rapidito dijeron que era Jesús y el etíope estaba perdido. ¿A quién se refiere? ¿A sí mismo o bien a otro? ¿Se refiere a sí mismo o a otro? Y entonces Felipe comenzó a explicarle. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que usted no se puede acercar a las Sagradas Escrituras a interpretar lo que a usted le dé la gana. Que para eso Jesús ha dejado a los discípulos y los formó y los enseñó para que esa enseñanza se siga transmitiendo a todos los lugares en todos los tiempos. Por eso el error de los protestantes, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera, eso es diabólico, satánico, y eso no está en la Biblia. En la Biblia está que yo para entender las Escrituras necesito quien me la explique. Y por eso usted verá que el Padre Toro y muchos sacerdotes en las iglesias y a través de las redes nos esforzamos por explicarles las Escrituras para que ustedes la entiendan. Si no la quieren entender, problema de ustedes. Y la tarea que le da Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, es que vamos a enseñar, pero vamos a buscar otra gente que se prepare para seguir enseñando. Esa es la tarea dentro de la iglesia. Aprender, dejarse formar y enseñar. Lo que recibo, lo enseño. Así se transmite el evangelio a lo largo de toda la historia. Llevamos 2000 años. Y por eso la iglesia católica es siempre la misma doctrina desde Cristo hasta ahorita. ¿Por qué los protestantes cambian? ¿Por qué no es la misma doctrina los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas? Porque ellos, lo que ellos interpreten, así no es.
Es lo que se ha enseñado. ¿Cómo voy a saber si nadie me lo ha enseñado? Pero está leyendo el pasaje de la Escritura de Isaías donde dice, tan claro que es Jesús, pero si nadie me lo enseña, ¿cómo hago yo? Necesito quien me forme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús, cuanto has aprendido de mí. Atención. No me corra, porque usted corre muchísimo, ya está cansada, yo sé, ya vamos a terminar. Va, atención. No, un poquito más atrás. En cuanto a ti, hijo. Otra vez. En cuanto a ti. No se hagan loco, es contigo. Otra vez. En cuanto a ti. No es con el cura, es contigo. No es con el obispo, es contigo. ¿Otra vez? En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Que la fuerza nos viene ¿de quién? Del encuentro en la oración con Cristo Jesús. Esta es nuestra fuerza. Lo digo por experiencia. La fuerza mía es la oración. Atención ahora. Cuanto has aprendido de mí. Atención. ¿Otra vez? Cuanto has aprendido de mí. Vean que aquí el apóstol le está diciendo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no lo aprendiste por tu cuenta porque la doctrina de Cristo no se aprende por su cuenta. Alguien la tiene que enseñar. Yo te la enseñé a ti. Tú lo aprendiste de mí. Véanlo. Timoteo se dejó formar. Se dejó enseñar por Pablo. Cuanto has aprendido de mí. Pablo enseñó a Timoteo. ¿Qué tiene que hacer ahora Timoteo? Confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Yo te enseñé a ti. Ahora tú tienes que enseñar a otro que esté dispuesto a enseñar a otro. Porque la doctrina de Cristo no es lo que a usted le dé la gana. Eso ya está enseñado. Se llama sucesión apostólica. Lo que se ha enseñado y la imposición de manos para tener esa autoridad y ese poder. Entonces va a enseñar. Y eso es lo que se ha enseñado. Yo no voy a inventar nada. Yo ahorita me pongo en pleno siglo XXI a predicar la palabra de Dios y no invento nada. Yo les predico lo que ha enseñado la iglesia a lo largo de 2000 años. Lo único que hago es que se lo muestro con la Biblia, más nada. Pero es exactamente lo mismo. Porque lo he aprendido, me lo enseñaron a mí. Y yo tengo que enseñárselo a otro. Pero diciéndole a ese otro que se tiene que preparar para que a su vez se lo enseñe. ¿Qué pasa con los catequistas? ¿Qué están enseñando los catequistas? Pero nadie da lo que no tiene. Si el cura no enseña catequistas, necesitamos catequistas. Vengan, ¿quién quiere ser catequista? Yo, padre, ¿quién más? Yo, padre, ¿quién más? Yo, venga, pues. A ver, usted agarre 20 muchachos, usted agarre 20 muchachos, usted agarre... ¿qué? Bueno, vaya a catequesis. ¿Qué hago, padre Toro? El padre me nombró catequista y yo no sé qué voy a dar. La formación. O dice el sacerdote, bueno, vamos a un taller de formación. Están invitados todos, vamos a un taller de Biblia, un taller de formación para catequistas. ¿Cuántos van? Máximo 5. ¿O no? No tenemos la mentalidad bíblica. No hemos aprendido del maestro que debemos formarnos, dejarnos enseñar. Y lo que hemos aprendido, tenemos que a su vez enseñárselo a otro, que lo siga enseñando a otro, para que nadie invente nada. Y al final vamos a terminar enseñando lo mismo que enseñó Jesucristo. Esa es la iglesia católica. ¿Y qué es la iglesia protestante? Que después de 2000 años dice... El Espíritu Santo me acaba de iluminar que ahora yo tengo que enseñar otra cosa. Dice nuestro testigo Jehová, acabo de aprender que Jesús no es Dios. Tengo que enseñar que Jesús es Superman. Le patina coco, le patina coco, le patina coco. ¿Y qué ha enseñado la iglesia durante 2000 años? Que Jesús es Dios.
Porque se lo enseñaron de generación en. Acabo de aprender, porque tuve la revelación, aleluya, que Jesucristo no está en la hostia, que es un mero símbolo. ¿Y qué ha enseñado la iglesia a lo largo de 2000 años? Que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que ese es Cristo, ahí está Cristo. A mí no es que yo leí la Biblia y yo entendí que eso es un símbolo. A Petrónilo le patina el coco, así andamos con los protestantes. Y lo peor es que hay católicos enamorados de los protestantes. Están trabajando y llega el protestante, vengo a predicar la palabra de Dios. No, pero es que no tengo tiempo. No, pero es que la palabra. No, siga. 2, 3 horas y el católico se le escurre la baba. ¿Cómo sabe? Este sí sabe. Yo estaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. ¿Y por qué no se forma? Y después se mete a protestante. Y ahí sí comienza a estudiar mentiras, pero comienza a estudiar. ¿Por qué no estudia cuando católico? ¿Ustedes no se dan cuenta que los católicos no se saben una cita? No saben buscar una cita en la Biblia. No se aprenden una cita. Pero eso sí, les llega un protestante hoy y mañana ya se saben 2 citas y que me sabe obispo, porque le voy a predicar y lo voy a convertir, porque yo sí sé de Biblia. ¿Ustedes saben qué se aprendió ayer? ¿Y por qué cuando católico no se aprendió ninguna? Ahora sí va a las escuelas dominicales. ¿Y por qué cuando estaba en la iglesia de Jesucristo, la única que fundó Jesucristo, por qué nunca fue a un retiro? ¿Por qué nunca fue a un taller? ¿Por qué nunca se formó? Satanás sinvergüenza no lo dejó. Ahora que se metió a protestante y está en la mentira, aprenda todas las mentiras que quiera. Y ahí sí. Vamos a formarnos, dejémonos formar. El sacrificio que hace un párroco para la formación es grande. Ojo, y el cura párroco o el obispo que no se preocupe por enseñar al pueblo, está pecando. Se pierde el premio de Dios. Y voy a terminar con esa. Segunda. O primera. No, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. A los curas y a los obispos, dice la Biblia, que el cura que no se preocupe por enseñar al pueblo, por formar al pueblo, no va a recibir doble sueldo, doble remuneración. Se la va a perder. Pero el que se dedique a enseñar al pueblo va a tener doble premio por Dios. ¿Que no lo dice la Biblia? Escuchemos con la lupa. Los presbíteros y los obispos, los diáconos y las monjas, y los grupos de apóstoles que cumplan bien su oficio. ¿Qué? Que cumplan, los obispos que cumplan bien su oficio, los curas que cumplan bien su oficio, los laicos que cumplan bien su oficio. Esto significa que hay algunos que no lo cumplen bien. A mí qué me importa, yo quiero cumplirlo bien. Otra vez. Los presbíteros que cumplan bien su oficio recibirán doble honor y remuneración. Y doble paga, doble sueldo. ¿Y cuáles son esos? Respiren profundo. ¿Cuáles son los que van a recibir doble honor, doble sueldo? Ahí viene, escúchenlo, prepárense. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Quiere tener doble sueldo de parte de Dios? Escuche. Sobre todo, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué pasa con los sacerdotes en el mundo y los obispos que se olvidaron de predicar la palabra de Dios y se olvidaron de la enseñanza y se congregaron solamente a vender, entre comillas, sacramentos? Válgame Dios, no quiero estar en los zapatos de esos curas. ¿Y qué pasará con los laicos que se ponen a otras cosas menos a enseñar en el grupo de apostolado? ¿Para qué pertenecen al grupo carismático?
¿Para qué pertenece al grupo de la Legión de María, de cursillista? ¿Para qué pertenece a Juan 23? ¿Para qué pertenece a Emaús? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te vas a perder el trabajo, el doble honor y doble remuneración? Dedíquele tiempo a la predicación y a la enseñanza. Cuando yo leí esto, me caí de para atrás. Y yo dije, Dios mío, no me quiero perder el doble honor y el doble pago. Yo quiero dedicarme a la predicación y a la... Y por eso he llevado más palo que una gata ladrona. No de afuera, de adentro. De afuera ustedes saben que los protestantes me maldicen, me mandan para el infierno, me mientan la madre, pregúntenme si me importa. Pero de dentro, un poquito obispo, pero poquito, pero lo han hecho. Usted no me viene a mi diócesis a no ser que venga a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Mientras que usted predique la palabra de Dios, no me predica en mi diócesis. Un obispo, y los hay dentro de la iglesia. Curas, usted no me predica en mi parroquia porque usted viene con la palabra de Dios, usted parece un evangélico. En mi parroquia eso no, eso ya pasó de moda. Curas, laicos. He ido a algunos países donde los laicos no me han dejado predicar, laicos. Aquí mando yo. Yo soy el que tengo la autoridad. El obispo confía en mí. Y usted no predica aquí. Usted puede predicar aquí cuando deje de predicar la Biblia, cuando no predique en contra del aborto, ni en contra de los homosexuales, ni en contra de los evangélicos. El día en que usted deje de hablar en contra de los homosexuales, en contra de los evangélicos y en contra del aborto, ese día usted puede predicar en mi Dios. Y aquí mando yo, se larga de aquí. Y más le vale que se calle la boca y se largue de aquí, si no lo mando a meter preso y lo pongo a todos los obispos del mundo en contra suya, porque yo mando más que el Papa. Me los he encontrado. ¿Ustedes creen que es mentira? Laicos. Y yo, pollo peletas, donde no te llamen, no te metas. Tengo muchos lugares donde ir. Tengo mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Pero digo, Dios mío, de ese laico el día que se muera. Diótrefes, que ni hace ni deja hacer. ¿Qué será de ese sacerdote y qué será de ese obispo? Abuso de autoridad. Menos mal que son contados. Pocos. La mayoría, Padre, qué alegría, Padre, que venga a predicarnos la palabra de Dios. Y eso a mí me llena de emoción. Porque siempre tiene que haber trigo y tiene que haber. ¿Quiere que arranquemos la cizaña? No, de eso me encargo yo. Déjelo que crezcan juntos. El día en que se muera lo llamo a juicio. Venga para acá, obispo, ¿qué pasó con usted? Venga, ¿qué pasó con usted? Venga acá, laico, ¿qué pasó con usted? Y ya. Queridos hermanos, yo he tratado de ponerle la palabra de Dios con toda claridad. Si ustedes no lo quieren ver, eso no es problema mío. El trabajo mío es sembrar la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca, que no crezca, que dé fruto, que no dé fruto, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. A Dios le toca que dé fruto y al diablo que no dé fruto. A mí me toca sembrar la palabra de Dios, a Dios le toca hacer que ustedes entiendan y al diablo le toca hacer que ustedes no lo entiendan. A Dios le toca hacer de que ustedes de aquí salgan con el deseo de practicar la palabra de Dios y al diablo le toca quitarles ese deseo y que ustedes no le tomen en cuenta. Yo hago mi trabajo, Dios hace el suyo y el diablo hace el de él. Usted verá qué hace. He cumplido con mi deber. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado de predicar la palabra de Dios a estos hermanos. Gracias por este día maravilloso, por el cardenal que me ha dado permiso, los obispos, por los sacerdotes que me han dado permiso para trabajar y sembrar la semilla. Gracias. Bendito sea. Ayúdanos para que revisemos a la luz del Evangelio lo que tú nos mandas, nos dejemos formar. Seamos humildes, sencillos y evitemos, Señor, el abuso de autoridad dentro de la iglesia y aprovechemos de sumar y no de restar. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.